Muy buenos días. Diputada Susana Andrea Barragán Espinosa, presidenta de la mesa directiva. Muchas gracias y con su permiso. Diputado Jesús Padilla Estrada, presidente de la Junta de Coordinación Política. Distinguidas diputadas, diputados que hoy nos honran con su presencia. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 59 de la Constitución Política de los Estados del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con motivo de la petición realizada por esta 65ª legislatura de realizar mi comparecencia respecto a la glosa del tercer informe de gobierno de la administración del gobernador licenciado David Monreal Ávila, correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 31 de agosto de 2024, asisto ante esta soberanía con la mejor disposición de ampliar la información correspondiente de la dependencia a mi cargo. En estos 3 años, el estado de Zacatecas ha evolucionado financieramente, de encontrarse con un estado de quiebra, bancarrota, a convertirse en una entidad con equilibrio fiscal y presupuestal que se traduce en la estabilidad y la sostenibilidad financiera. Esto fue posible con la firme decisión del gobernador David Monreal Ávila de haber impulsado con toda responsabilidad y compromiso con las y los zacatecanos políticas eficientes de carácter fiscal y presupuestal con austeridad, disciplina y responsabilidad. Estas medidas no solo han sido discursivas, representan una realidad para nuestro Estado que se sustentan en lo que a continuación expondré a partir de 5 apartados: responsabilidad financiera, sostenibilidad financiera, evolución de los ingresos, medidas de control presupuestal implementadas y las métricas financieras que son datos y estadísticas para efectos de nuestro comportamiento y nuestro actuar desde el punto de vista de responsabilidad financiera. En este sentido, me permito explicar. El ejercicio 2023 estuvo plagado de situaciones negativas para efecto de las finanzas del Estado. Y esto se dio sobre todo en un escenario que tuvo que ver con el efecto de la recaudación federal participable, que estaba influenciada, por supuesto, con 2 aspectos sustantivos. Uno es la recaudación del impuesto al valor agregado, que en el ejercicio anterior tuvo una caída de 104,770 millones, producto sobre todo del efecto de la economía y de evoluciones del mismo impuesto. Y otro que tiene que ver de la parte sustantiva tiene que ser lo de los ingresos petroleros, que observaron una caída de 162,413 millones de pesos, que representó una disminución del 39,5% con relación a lo que se estaba esperando. ¿Esto qué trajo como consecuencias? Pues una disminución de cerca de 260,000 millones de 488,000 millones de pesos, que representan este efecto, la distribución de reparto de las participaciones. Estas participaciones para Zacatecas, ¿en qué se reflejó en el cierre de 2023? En una caída para efectos oficiales de 2,911 millones de pesos. Es decir, nos colocó con una disminución del 17,8%, como ustedes lo pueden ver en la lámina, y que esta disminución representó la caída para la entidad federativa más fuerte de todo el país. ¿Y esto a qué se debió? Esta situación obedece esencialmente a cuatro situaciones sustantivas. Como ya lo expliqué, en la recaudación federal participable, que es la distribución de las participaciones, la base donde se compila lo relativo a los ingresos petroleros, que son susceptibles de deducción, y todos los impuestos federales del país. Y por supuesto el efecto de Pemex, que tuvo que ver con el deferimiento que tuvo la paraestatal y que se tradujo en disminución de las participaciones debido a los compromisos financieros que tuvo la misma y los estímulos fiscales por decretos que se dieron en su momento. Este fue el efecto del RFP. El efecto del IEPS, dice el dicho,
para Zacatecas fue la tormenta perfecta. Y este escenario fue todavía peor si consideramos el efecto de pandemia que en su momento existió. En el impuesto especial sobre producción y servicio, que es un impuesto asignable para las entidades federativas, hubo una reducción en la asignación. Y esta reducción en la asignación, ¿cómo se dio? A través de la distribución de, por ejemplo, una tequilera, sobre todo, que ahí ustedes pueden ver, tequilera de Grupo Cuervo, que nos redujo en más de 200 millones de pesos la asignación para Zacatecas. ¿Qué otro efecto tuvimos también en contra? Fue el efecto que hay en el Fondo General de Participaciones, que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, a pesar de que hay 2 años de desfase con relación a las cifras oficiales, esta tuvo sus repercusiones y, por supuesto, en el Fondo General de Participaciones. Y otros fondos. Increíblemente también, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, no se eliminaron del fondo de compensación, que es para los 10 entidades federativas con menor PIB no minero. Ese efecto, cuando normalmente esto no debiese ocurrir en Zacatecas, fue una demanda que hicimos en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que se corrige a partir de diciembre y que lo mantuvimos para el presente año y que más adelante explicaré en los efectos positivos que esto tiene para el presente año. Esta caída, ¿cómo fue que la soportamos? Una caída de esa magnitud de 2.911 millones tendría que tener sus efectos de planeación y estrategia financiera que nos legitiman en el aspecto de la estabilidad y la sostenibilidad financiera que hemos dicho constantemente. Estos 2.911 millones fueron compensados con 190 millones de nuestro Fondo de Estabilización del Estado de Zacatecas, un fondo que ninguna otra entidad federativa tiene. Y esta parte nos sirvió para poder amortiguar esta disminución. 664 millones de pesos que viene del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Esto es potenciado por parte del gobierno federal, es decir, es deuda a futuro que contrajo a cuenta de los estados la Secretaría de Hacienda. Y de este fondo del FEIEP nos dieron 664 millones de pesos. El superávit de los ingresos propios, que más adelante también informaré, que fueron 1.251 con base a nuestra mejora en el efecto de recaudación. La disciplina también nos abarca el aspecto de los ingresos. 498 millones de pesos, que es la diferencia que tuvimos por responsabilidad financiera y que la anterior legislatura tuvo a bien aprobarnos en el paquete económico. Dice el dicho, no nos fuimos con el canto de las sirenas de la estimación que hacía la Secretaría de Hacienda. Fuimos responsables y como en su momento haremos nuestra propuesta para el próximo año ante ustedes y actuaremos en ese mismo sentido de responsabilidad. Esto nos permitió amortiguar casi 500 millones de pesos. Y finalmente, el único déficit para efectos financieros fueron 308 millones de pesos, tal cual se presentó en la cuenta pública, como ustedes pueden observar. En ese sentido, ¿qué hicimos para alcanzar esta sostenibilidad financiera? No solamente vuelvo a repetir, es una parte discursiva. Lo hemos hecho una realidad. No hemos contratado deuda de corto plazo, lo reitero, no hemos contratado ningún solo peso, tampoco de deuda de largo plazo, no hemos solicitado adelanto de participaciones como se venía haciendo y que más adelante también explicaré, y tampoco hubo reducciones en ese sentido al gasto público. Ningún ente público, ni los poderes, ni los organismos autónomos tuvieron reducción alguna, tampoco los municipios. No obstante de esa caída, de esa magnitud, ¿qué teníamos que hacer para hacer sostenible esto y para legitimar nuestro accionar financiero? Se presentaron 2 iniciativas que en la anterior legislatura tuvieron a bien de apoyar y aprobar de manera responsable y solidaria con Zacatecas, que fue nuestra nueva ley de financiamientos, obligaciones, empréstitos y deuda pública, así como nuestra nueva ley que no existe en el país, es algo que en Zacatecas se está innovando, es la ley antiquebranto para una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas del Estado de Zacatecas. ¿Y por qué llegamos a esto? Para abundamiento y sobre todo comprensión de esta nueva legislatura,
quiero dar esta parte de antecedentes para que nos demos idea de cómo fue esta evolución. De la administración de 2004-2010 se contrajo deuda, por así decirlo, recordemos lo que fue una APP y después se convirtió en un PPS por 1.725 millones de pesos. En la siguiente administración, de 2010 a 2016, se contrajo deuda de largo plazo por 8.334 millones de pesos. Esta se compone por la misma herencia que se tuvo, valga esa expresión, de lo de la ciudad administrativa. Se contrajo para efectos de obra pública de 3.359 millones, así como 3.250 millones para pago de sueldos de maestro. Esa es la parte que hemos pagado todavía. Y en la siguiente administración, de 2016 a 2021, lo único que se hace es refinanciar toda esta parte en el saldo que correspondía en ese momento de 7.598 millones de pesos. ¿Qué hemos hecho en esta administración? Hemos cumplido de manera institucional, no obstante que no fue una deuda contratada por nosotros, se sigue pagando de manera institucional. 662 millones de pesos es el importe que hemos pagado en esta administración para darnos un saldo de 6.718 millones de pesos. Si comparamos contra los 8.300 millones de pesos, por supuesto que es una disminución que hemos venido haciendo. Pero también se traía una dinámica muy importante en los cortos plazos. Y en los cortos plazos de la administración 2004-2010 se contrataron 750 más adelanto de participaciones. Entonces ahí tenemos un efecto financiero que se tenía ante la carencia de recursos que en su momento seguro tenían esas administraciones de flujos de efectivo. Y en esa administración se contrató entre los dos conceptos 1.950 millones. En la siguiente 14.104 millones y posteriormente en la siguiente administración 9.430 millones. Es decir, si juntamos esos tres administraciones, en cortos plazos y adelanto de participaciones, ¿qué significa una carga financiera? Se contrataron 25.484 millones de pesos. Si hubiésemos seguido con esa pendiente de los efectos de endeudamiento, por supuesto que por lo menos nosotros ahorita traeríamos como 7.000, 8.000 millones de pesos en ese sentido. Situación de ese gran cambio que se ha hecho en materia financiera. ¿Y esto cuánto ha representado? De adelanto de participaciones en todos estos periodos, 850 millones de pesos. En créditos de corto plazo, 2.009 millones y en créditos de largo plazo 4.906 millones. En total, de lo que se ha pagado de esas administraciones hasta la fecha son 7.765 millones de pesos. Esa es la dinámica que se traía. ¿Por qué entonces darle esta sostenibilidad financiera a través de la nueva ley de financiamientos, obligaciones, empréstitos y deuda pública? Porque teníamos que hacer varias cosas. Uno, adecuación de nuestro marco jurídico, hacerlo en simetría con la propia ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Otro aspecto que era importante era consolidar el equilibrio, la estabilidad. Esto no podía quedar nada más en un simple comentario, en un simple discurso. Tenía que plasmarse de manera jurídica en un instrumento. Y es lo que hicimos, traer toda esta parte que nos legitima desde nuestro accionar financiero como una entidad federativa con disciplina y una administración responsable financieramente. Y condicionar la adquisición de créditos de corto y largo plazo. No podíamos seguir con esa dinámica. Y era importante por eso crear esta parte de instrumentos para poner un alto a esta dinámica. ¿Qué es lo que rescatamos de esta parte, de esta nueva ley, digamos, de deuda pública? Se prohíbe ya la contratación de largos plazos. Nosotros no podemos venir con ustedes con un nuevo decreto de contratación de largo plazo. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta que los ingresos disponibles, recordemos que nuestra deuda vence hasta 2037, la deuda de largo plazo. Entonces, ¿hasta cuándo podemos hacerlo? Hasta que se venza, o en su caso, tengamos el 7.5% del techo financiero, que pudiese ser de 3.000, en este caso estamos hablando de casi 3.250, 3.300 millones de pesos,
Y si se pide la totalidad del crédito, hay otra parte sustantiva, que él debe legitimar la parte de deuda, que es la consulta pública. Y esta consulta también no solamente basta con que se haga el análisis y la mayoría calificada que se requiere para la aprobación de un decreto de endeudamiento, sino también estar sostenido y estar sustentado, mejor dicho, con la consulta pública. Y en cortos plazos se reduce a la mitad. Esta parte no se podía, por supuesto, quitar, pero digamos, para poder entenderlo, de tener una posibilidad de endeudarse de 2.200 millones de pesos, ahora máximo se puede endeudar con 1.100 millones de pesos, que es la referencia de los ingresos de libre disposición. Del 6 lo bajamos a la mitad, al 3%. Eso es la parte sustantiva en materia de deuda. En materia de antiquebranto, que vuelvo a repetir, es un instrumento jurídico que no existe en el país y que ese es de la mayor trascendencia para el Estado. ¿Qué buscábamos? Un equilibrio fiscal y presupuestal. Es decir, debemos de tener los flujos suficientes y necesarios para hacer frente al gasto. Se acabó los tiempos en los que terminaba una administración y se dejaba vacías las cuentas bancarias, sin saldos, sin compromisos y corresponder a esta parte jurídica y además de obligación de poder pagar obras, servicios, etcétera, que luego no tenían sustento financiero cuando termina una administración. Esto se acabó y esta parte, además de no hacerlo, implica para nosotros, los que estamos a cargo de las finanzas públicas y todo el equipo de la Secretaría, por supuesto, responsabilidad y sanciones. No es una carta de buenas intenciones. ¿Y qué teníamos que hacer para eso? Teníamos 3 escenarios que por supuesto que se pueden dar. Uno es, en caso de déficit, tenemos un sistema de alertas para control de riesgos financieros. Normalmente, ¿qué sucede cuando empieza a haber un efecto de caída de participaciones? El primero que se encarga de hacer sus reducciones correspondientes es el Ejecutivo del Estado. Ya no debe ser así. Todos los entes, llámense autónomos, poderes, tendrán que hacerlo. Y para eso tenemos que emitir una alerta que va con información a ustedes. Y el Congreso tendrá un mes, en su caso, para poder hacer las reducciones correspondientes para evitar cualquier desequilibrio entre los flujos y el presupuesto. Y por supuesto que también está la intervención, en este caso facultades de la Secretaría de Finanzas en los entes públicos descentralizados con problemas financieros. No son acciones de fiscalización o de auditoría, simplemente es de coadyuvar para localizar el problema y cómo se soluciona el aspecto financiero, sobre todo de estos organismos. Y la parte positiva, que cuando haya utilidades, valga la expresión, superávit, tenemos 3 nuevos fondos. La ley de disciplina nos mandata 2, que es el de inversión pública productiva y el de estabilidad ante caída de las participaciones. Pero además estamos hablando de otro, de saneamiento financiero para riesgos que pudiésemos tener desde el punto de vista presupuestal. Y esto nos obliga a hacer las diferentes modificaciones y no quedar como una carta de intención como lo venimos haciendo los paquetes económicos. Siempre les adjuntamos un apartado donde se muestra todo lo relativo a los riesgos financieros y contingencias, pero no se hacía nada. La ley nos obliga y prueba de ello es todo lo que hemos venido haciendo, como lo voy a explicar. Esta parte de esta nueva ley, vuelvo a repetir, ¿a qué nos obliga? Los saldos bancarios, lo que debe de haber, debe ser igual o mayor que todas las provisiones financieras que se tenga, los fondos a que se refiere la propia ley, las obligaciones fiscales, es decir, todo, seguro social, IMSS, etcétera, subejercicios que se estén dando, porque recordemos cuando hay cambio de una administración es en septiembre, debe de haber una parte subejercida que todavía pero está comprometida, pues debe tener un sustento de flujos y en eso nos vamos a encargar. También el saldo de los pasivos provenientes de presupuesto de vengados no pagados, sin incluir la deuda, en este caso en la parte de corto plazo y las contingencias financieras. Toda esta parte debe de llevarnos a esta reforma que fue de la mayor trascendencia para el Estado. Y, como lo dije, nunca más esos efectos. ¿Qué trajo consigo esta obligación?
por supuesto, atacar esos riesgos financieros que estábamos teniendo, y uno de esos riesgos financieros, y que se había convertido en un foco rojo señalado no solamente por nosotros, sino por las propias calificadoras, era el efecto del ISTESAC. Y la reforma de la ley del ISTESAC se tenía que llevar a cabo. Y no había dos vías: o se liquidaba la propia institución con un costo mayor a 5,000 millones de pesos aproximadamente, o la otra era hacer la reforma. Y de manera institucional, responsable, tal como nos instruyó el señor gobernador, el compromiso que hizo con los trabajadores y por el bien de ellos, y después de haber entregado parte de su vida en materia laboral, por supuesto que era sostener esta parte de sus pensiones, asegurarlas. Si ustedes me dicen pragmáticamente, como lo pueden ver en la tabla, cada año nos iba a costar ya más de 1,000 millones de pesos, ¿sí? Si lo vemos desde el 2027, 28, esta parte iba a ser tremenda la carga financiera. No iba a haber un efecto presupuestal financiero que pudiese sostenerlo. Tenía que hacerse. Y vuelvo a repetir, de manera responsable, sindicatos y la anterior legislatura, que es mi reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con Zacatecas, por supuesto que se llevó a cabo esta reforma. El déficit que ustedes pueden ver en franja azul, eso es lo que nos iba a costar cada año. Era algo insostenible si consideramos las cuotas trabajadores y las cuotas patronales. ¿Qué pasa con la reforma? Con la reforma esto pudo haber sido al 100%, pero recordemos que un tema como fue la complementariedad quedó para las nuevas generaciones a partir de la reforma. Esa parte no se pudo hacer, fue una situación desde el punto de vista de negociación y de acuerdos para efecto de protección también a los derechos vigentes de los trabajadores. ¿Y qué es lo que se ocasionan? Como ustedes pueden ver, es una reforma que solamente en 10 años, digamos, donde aparecen las pequeñas franjas azules, pudiésemos tener riesgos. Y digo riesgos porque ahí está tal como aparece el estudio actuarial, de 2040 a 2050. Pero ¿qué creen? Hicimos todavía esta parte de 6 puntos, incrementar del 32 al 38 la parte solamente patronal. Es decir, se va a incrementar gradualmente y financieramente cuando llegue ese tiempo podrán tener esta parte de sostenibilidad financiera para esos años. Esto fue parte de los resultados de la reforma. Ahora bien, voy a permitirme explicarles la evolución de los ingresos que hemos tenido. ¿Por qué se ha dado esta parte de incremento de los ingresos? Hemos tenido mayor captación y recuperación por el efecto de los dictámenes del impuesto sobre nóminas. Hemos también tenido la recuperación de los swaps, de las coberturas. Ustedes saben, nosotros venimos pagando la deuda que ya había citado con tasa, vamos así decirlo, antes para efectos del informe. Ahorita, si bien es cierto que está alrededor la tasa de referencia 10.5, pero mucho tiempo estuvo en 11.25, veníamos pagando con una tasa en promedio de 12.2%, 12.3%, porque son 3 créditos que ahí componen la deuda de largo plazo. ¿Qué sucedió? Que nosotros con las coberturas tenemos una garantía, un tope de 6.8 y el diferencial de tasas es lo que recuperamos como un aprovechamiento. Y esa parte es lo que nos ha repercutido en favor de los ingresos propios. La regularización, por supuesto, de los autos de procedencia extranjera con base a los decretos emitidos por el titular del Ejecutivo Federal. El fortalecimiento, por supuesto, al impuesto sobre nóminas, como ya había dicho, el incremento de esos aprovechamientos y, por supuesto, del propio padrón vehicular. En la estructura, si vemos la composición de los ingresos, el promedio nacional anda entre el 9 y el 10% de los ingresos propios. No obstante que nosotros hemos tenido apoyo del gobierno federal de en promedio en los últimos 2 años, por así decirlo, de 2,000 millones de pesos para efectos de educación, de lo que denominamos su 080, que incrementa la proporción de origen federal, los ingresos propios tienen una composición del 12%, si no estaríamos alrededor del 15-16%. Estamos por arriba de la media nacional, mientras que las participaciones son 33% y las aportaciones siguen siendo la parte más importante desde el punto de vista
de la composición de los ingresos propios con el 40% y el incremento, por supuesto, que viene de convenios, sobre todo por lo de Luz 080. En este sentido, para efectos del año que es montado, vamos así decirlo, del informe de gobierno, los ingresos propios observan un crecimiento del 37%, nada más por ese periodo, las participaciones 2% porque se matiza con los resultados de este año, no como lo expliqué del cierre de 2023. Ahí ya hay un efecto hasta positivo. Y 1.581 millones, sobre todo provenientes de lo que es FONE y FASA. Respecto a los ingresos propios, para tener un comparativo, y ustedes pueden observar parte del compromiso que hizo el señor gobernador de incrementar y sobre todo dar esta parte de cumplir los pasivos, las obligaciones que fueron heredadas y la parte presupuestal, se tenía que tener disciplina en materia también de ingresos y responsabilidad. Si comparamos el último informe de la pasada administración contra lo que se refiere el presente informe de gobierno, tenemos un 93% de crecimiento, casi el doble con relación a ese año de referencia. En lo relativo a medidas presupuestal, ya en materia de gasto, hemos hecho, por supuesto, varias acciones. Y una de ellas, ya lo expliqué, la política solamente en materia de deuda, el saneamiento, la ley de antiquebranto. Mejoramos, por supuesto, la calidad crediticia en ese sentido, que nos permitió también mejorar esta parte de tasas. La política de cero deuda de corto y largo plazo, que sigue vigente, así como los informes de austeridad que hemos entregado el último día de la legislatura pasada. Presentamos ese informe donde dimos cuenta de los conceptos y todo las partidas presupuestales donde se han hecho las reducciones. El seguimiento permanente, por supuesto, al gasto y el incremento, por supuesto, en alguna parte que es importante, lo de previsión social, el gasto social, inversión y seguridad, parte de la política que ha tenido el señor gobernador. En este sentido, la composición del gasto público, tenemos el etiquetado, que es todo aquello que viene de origen federal, como el ramo 33, como los convenios, toda esta parte del gasto, por supuesto que tiene un efecto. Si comparamos con el 2021, representaba un 48% con relación al total. Ahora, ¿cómo ha sucedido? Esto ha bajado a un 46% y el de libre disposición, el no etiquetado, que proviene de participaciones y de ingresos propios, un 54%. ¿Cuánto se ha incrementado? En un 28% respecto al citado ejercicio 2021. Con relación al desglose de transferencias a municipios, que es una parte importante que a ustedes también les ha preocupado, tenemos varios aspectos. En lo que se refiere al ramo 28, que son las participaciones, estos han tenido un incremento del 23%, si comparamos, por supuesto, con lo relativo al 2021. Esto es que se traduce, por supuesto, en una mayor distribución a pesar de la caída que hubo el ejercicio 2023. Cabe hacer mención que los municipios, no obstante de esa disminución, para efectos del Estado, ellos casi alcanzaron un incremento del 5% adicional, en relación, en este caso, a lo presupuestado. En materia de desarrollo y fortalecimiento municipal, que es un compromiso que hizo el señor gobernador también de coadyuvar ante los adeudos, sobre todo en impuestos sobre la renta y entre otros aspectos, hubo un incremento también en este caso de un 321%, el 192. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los Fondo 3, Fondo 4, el FAIS, el Fortamun, se ha presentado un incremento de 645 millones de pesos, que representa un 32%. Con relación al ramo 33, aportaciones federales, tenemos lo siguiente. Hay un crecimiento de un 4% en el FONE y en el FASA de un 8%. Digamos como los aspectos sustantivos. Si se dan cuenta, los únicos que observan caída es el FAIS y Fortamun, por el efecto de la fórmula para su distribución. Entonces, esta parte, no obstante que estos fondos referenciados a la recaudación federal participable, que hay que recordar que es el FAIS, el Fortamun, el FAM, el FAFEP, son parte de los
fondos que están referenciados a la recaudación federal participable. No obstante que en el año presente en caída, estos sirven de referencia para su distribución. En el caso de FASA, ustedes saben por el mismo cambio que se ha hecho con respecto al IMSS Bienestar. Lo que se refiere al gasto de inversión pública, este ha presentado un crecimiento de 1,878 millones. Es un hecho histórico desde el punto de vista del gasto en inversión pública. Ha representado un incremento del 293% y es un compromiso cumplido que sigue haciendo y cada vez lo fortalece el señor gobernador, de ir incrementando el gasto en inversión pública, como antes nunca se había hecho. Para efectos del gasto en bienestar, tiene que ver con toda la parte social, también presenta un incremento de 1,077 millones, otro compromiso que ha venido cumpliendo el gobernador David Monreal y que representa un crecimiento del 449%, es decir, de 240 millones con lo que estaba presupuestado en 2021, ahora se tienen 1,317 millones de pesos para estos rubros. En lo que se refiere a seguridad pública, ustedes saben que es un tema sensible del que también ha existido compromiso del señor gobernador. Se ha incrementado en 1,035 millones de pesos si comparamos también con el efecto de 2021 y ha representado un 43%. ¿Esto dónde se encuentra? En la parte de Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía, que componen en su conjunto el rubro de seguridad pública. En materia de deuda pública, el capítulo 9,000, encontramos ahí el gasto referente al mismo de 984 millones, de los cuales en 2024 tan solo 800 millones son intereses. Esa es la parte del costo que yo he referenciado, el costo que se viene haciendo de la deuda pública. Con relación a las métricas financieras, que son muy importantes, y es la calificación del Estado para efectos de ver esta parte en hechos, de esta sostenibilidad que yo he citado, tenemos primero que nada el sistema de alertas, algo que nos obliga a la propia ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, donde gracias a que no hemos contratado mayor deuda, hemos conseguido el equilibrio fiscal y presupuestal que he citado, el efecto de flujos con presupuesto y claro, la reforma a la ley del ISTESAC son de los aspectos sustantivos, entre otros, que nos permite decir que estamos en un nivel de endeudamiento sostenible del Estado para efecto del sistema de alertas nacional y que nos permite tener el 15% del manejo libre de los ingresos excedentes, que eso no se hace. ¿Esto en qué se traduce? En que las calificadoras, que ustedes saben que son, en este caso, las empresas, que no solamente analizan el aspecto financiero como una manera pragmática de decir el Estado no tiene comprometidas las finanzas, sino tiene estabilidad, lo tenemos a través de dos calificadoras que son las que nosotros contratamos, es HR Ratings y Fitch Ratings, empresas de carácter internacional, HR de carácter nacional, pero por supuesto con servicios internacionales, y Fitch es de carácter mundial. El caso de Fitch, por primera vez ante las circunstancias, y difícilmente a veces pensamos nosotros como financieros, con que nos aumente la perspectiva ya es un gran logro. Tuvimos una escala de incremento de 2,5 escalones, además de lograr la perspectiva estable. Esto es parte de los resultados que hemos hecho en materia financiera y de las leyes y las reformas que hemos conseguido. Esa es una forma de legitimar nuestro trabajo. Y otra forma para el incremento de la recaudación es la eficiencia recaudatoria que hemos tenido a través de la fiscalización, donde somos primer lugar a nivel nacional. Los actos de fiscalización con base al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal nos ubican en esta parte como un compromiso que hemos hecho también de incrementar la recaudación a nivel nacional. Finalmente tenemos también el sistema de gestión de la calidad y antisoborno. Nunca antes había hecho esta calificación que hemos logrado en el presente año para efecto de legitimar el trabajo
que tenemos en la Secretaría de Finanzas con relación. Nosotros tenemos relación con contribuyentes, proveedores, contratistas, servidores públicos, etcétera. Y esta parte era muy importante para nosotros. Hemos certificado 27 en materia de calidad y uno que tiene que ver con, que es el que abarca a todos, con la gestión antisoborno, tal como ustedes lo pueden ver, que es la ISO 37000-2016. Es así como les puedo decir que es parte, de manera breve, por el tiempo que se tiene, de explicarles de manera de resumen lo que hemos hecho. Y estoy a la orden, diputada presidenta, para los cuestionamientos. Muchas gracias. Gracias, secretario. Puede tomar asiento, secretario.